Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el epicentro de la información superíndice 3N y el análisis profundo del mundo del espectáculo otomano. Estoy inmensamente feliz de tenerlos aquí conmigo, listos para sumergirnos en un mar de intrigas, revelaciones y por supuesto, mucho drama. Preparen sus más menos vuelos, porque lo que vamos a desenterrar hoy es explosivo. Listos para enfrentar la verdad, por ese incu superíndice 3 moda que sea. Hoy vamos a levantar el telu superíndice 3N sobre un tema que ha estado resonando en cada rincu superíndice 3N de las redes sociales, un tema que ha desatado tormentas de opiniones, generado debates acalorados, y sobre todo, alimentado un sinfín de especulaciones. Y es que, como ya habrán adivinado por el impactante título, nos adentraremos en el universo de Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Pero no lo haremos de manera superficial ni complaciente. Hoy excavaremos hasta encontrar la verdad oculta de de su relación superíndice 3N, desentrao más menos haremos los rumores que han circulado como serpientes venenosas, revelaremos lo que se ha intentado ocultar a toda costa, y expondremos lo que Kerem, supuestamente, dispuesto a contar, sin importar las consecuencias. Antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de emociones y secretos, permítanme recordarles que si comparten nuestra pasión superíndice 3N por las series turcas y disfrutan de estos análisis en profundidad, no duden en suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serán los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que publiquemos, y les aseguro que tenemos una gran cantidad de contenido fascinante en preparación superíndice 3N, a su que no se lo pueden perder. Y ahora sin rodeos ni dilaciones, vamos al meollo del asunto. Muy bien, Zambuyu, monos de lleno en este laberinto de rumores y conjeturas. Todos conocemos a Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, las superestrellas turcas que cautivaron al mundo entero con su innegable magnetismo en la exitosísima serie Senu con diéresis al cap. Una serie que, por cierto, me permito recomendarles encarecidamente si aún no han tenido el placer de disfrutarla. Es una joya de la comedia romántica, una adicción superíndice 3N irresistible, repleta de momentos hilarantes, situaciones enternecedoras y Dios mío, instantes de puro romance que te roban el aliento. Senu con diéresis al cap se inscribe dentro del codiciado GEU copyright nero de la comedia romántica, y cuenta con la brillante actuación superíndice 3N de Hande Eru Parrafoel en el papel de Eda YLDZ, una joven florista con aspiraciones elevadas y un espíritu indomable, y con la igualmente cautivadora interpretación superíndice 3N de Kerem Bürsin como Serkan Bolat, un arquitecto de renombre exitoso en su profesión superíndice 3N, pero frío y calculador en sus relaciones personales. La trama gira en torno a un peculiar acuerdo contractual que los obliga a fingir un compromiso romántico, lo que, como podrán anticipar, da lugar a un sinfín de situaciones CEU superíndice 3 micas, malentendidos ingeniosos y finalmente al florecimiento de un amor inesperado y genuino. Pero ¿por qué copyright esta serie en particular resulta tan relevante para el tema que nos ocupa hoy? La respuesta es simple pero contundente, fue precisamente en el set de grabación superíndice 3N de Senu con diéresis al cap, donde la chispa del amor se encendió superíndice 3 entre Hande y Kerem. La única palpable que podamos apreciar en la pantalla no era un mero truco de edición superíndice 3N ni una habilidad actoral sobresaliente, era real, autocopyrightica. Y pronto se transformó superíndice 3 en una relación superíndice 3N sentimental que trascendió superíndice 3 los límites de la ficción superíndice 3N y se instaló superíndice 3 en la vida real. Su noviazgo fue seguido con lupa por los medios de comunicación superíndice 3N y por una legión superíndice 3N de fans leales, quienes los idolatraban como la encarnación superíndice 3N de la pareja perfecta, la combinación superíndice 3N ideal de belleza, talento y amor verdadero. Eran, sin lugar a dudas, la pareja del momento, la pareja dorada de Turquía, el símbolo de la felicidad y el romance eterno. Sin embargo, como suele suceder en el volátil y a menudo despiadado mundo del espectáculo, la felicidad, por intensa que sea, no siempre logra perdurar. Después copyright de un periodo de relativa armonía y muestras públicas de afecto, Hande y Kerem anunciaron, para sorpresa y desilusión superíndice 3N de muchos, su separación superíndice 3N. La noticia dejó superíndice 3 a sus fans sumidos en la tristeza y con un sinfín de interrogantes sin respuesta. ¿Qué copyright ha sucedido? ¿Por qué copyright han tomado la decisión superíndice 3N de separarse?
Los rumores, como era de esperar, comenzaron a circular a la velocidad de la luz, algunos apuntando a diferencias irreconciliables en sus personalidades, otros atribuyendo la ruptura a la implacable presión superíndice 3N de la fama y la constante exposición superíndice 3N mediútica y otros, s osados, insinuando la presencia de terceras personas en discordia. Y es precisamente AQU donde la supuesta revelación superíndice 3N de Kerem entra en juego, aún más menos añadiendo una capa de misterio e intriga a esta ya de por su fascinante historia. Según fuentes ANU superíndice 3 ni más cercanas al actor, Kerem estará considerando seriamente la posibilidad de romper el silencio y contar su versión superíndice 3N de los hechos, de ofrecer una explicación superíndice 3N detallada de los motivos reales que condujeron a su separación superíndice 3N de Ande. ¿Qué copyright secretos oscuros se esconden detrás de esta repentina ruptura? ¿Serán ciertos los rumores persistentes de infidelidad? ¿O existe una realidad profunda, compleja y dolorosa que aún no ha salido a la luz? Mientras esperamos con una mezcla de ansiedad y curiosidad, cualquier declaración superíndice 3N oficial por parte de Kerem, podemos aprovechar este tiempo para especular, teorizar y analizar otros proyectos profesionales de ambos actores, con el fin de obtener una visión superíndice 3N completa de sus personalidades y trayectorias. Ande, por ejemplo, ha protagonizado otras series televisivas de gran con diéresis copyright cito, como Gunea Jinxlar y Aik Laftanan Lamaz. En Gunea Jinxlar, Ande da vida a Selin Ilmaz, una adolescente rebelde y con carácter que, junto a sus dos hermanas, se ve obligada a mudarse a Estambul con su madre tras una serie de acontecimientos familiares traumáticos. La serie es un drama juvenil con toques de romance, comedia y misterio, que aborda temas como la familia, la amistad, el amor y la superación superíndice 3N personal. Gunea Jinxlar es un drama familiar con un enfoque juvenil y romántico. El elenco principal incluye a Emrenay, Ebri Malasia, Tolga Sarta, y por supuesto, la talentosa Anderu Parrafoel. La trama se centra en Guneay, una profesora de literatura que decide contraer matrimonio con un acaudalado empresario y se traslada a Estambul junto a sus 3 hijas adolescentes. Cada una de las hijas posee una personalidad distintiva y guarda secretos ocultos, y todas deben adaptarse a su nueva vida de lujos y a los desafíos inesperados que se les presentan. La serie es relevante en este contexto porque demuestra la versatilidad de Ande como actriz, su capacidad para transitar con naturalidad entre roles CU superíndice 3 micos y dramúticos, y su habilidad para conectar con el público juvenil. Además, ese fue uno de sus primeros papeles protagu superíndice 3 Nikous, lo que contribuye superíndice 3 significativamente a catapultarla a la fama en la escena televisiva turca. En Aik Laftanan Lamaz, Ande asume el papel de Hayat Uzun, una joven de origen humilde que se ve presionada a encontrar un empleo de manera urgente para evitar regresar a su pequeño más menos o pueblo natal y enfrentarse a las expectativas de su familia. En esta serie comparte protagonismo con el apuesto actor Burak Deniz. La serie es una comedia romántica ligera y entretenida, ideal para aquellos que buscan una historia sencilla, divertida y llena de momentos adorables. Aik Laftanan Lamaz es una comedia romántica en su esencia pura y refrescante. Junto a Ande encontramos a Burak Deniz, quien interpreta a Murat Sarjmaz, el exigente y carismático jefe de Hayat. La serie narra la historia de Hayat, quien se ve obligada a fingir ser otra persona para conseguir un codiciado puesto de trabajo en una prestigiosa empresa textil. A medida que trabaja codo a codo con Murat, la atracción superíndice 3N entre ellos se vuelve inevitable y terminan enamorándose perdidamente. Sin embargo, la mentira inicial de Hayat amenaza con destruir su relación superíndice 3N y separarlos para siempre. Esta serie es relevante en nuestro análisis porque nos permite apreciar la faceta dulce, divertida y encantadora de Ande, además de consolidarla como una de las actrices queridas y solicitadas en el competitivo GEU Copyright Nero de la comedia romántica. Por su parte, Kerem Bürsin ha participado en una variedad de producciones importantes y diversas, que demuestran su talento y versatilidad como actor. Entre ellas podemos destacar la película de acción superíndice 3N Canfeda, y la serie de fantasía Ya Yamayanlar. Canfeda es una película de acción superíndice 3N copyright lica en la que Kerem interpreta a un valiente y leal soldado turco. Este rol le permite mostrar su capacidad para asumir personajes serios, complejos y exigentes físicamente, alejándose de los roles ligeros que lo han hecho famoso. Canfeda es una película de acción superíndice 3N y drama copyright lico que aborda temas como el patriotismo, el sacrificio y la camaradería.
La protagonizan Kerem Bürsin junto con el reconocido actor Burak Uzupárrafoybit. La película cuenta la historia de dos soldados turcos que se enfrentan a los peligros del terrorismo en una zona de guerra devastada. Es relevante porque nos muestra a Kerem en un registro actoral completamente diferente al que estamos acostumbrados a verlo. Demuestra su versatilidad como actor y su compromiso con proyectos que abordan temas sociales y políticos importantes. Además, la película fue un rotundo con diéresis copyright sito de taquilla en Turquía, lo que consolidó superíndice 3 a Kerem como una estrella de cine de primer nivel. En Yağmacılar, Kerem sorprende al público al interpretar a Dmitri, un carismático y enigmático vampiro. Esta serie de fantasía y acción superíndice 3N nos revela una faceta muy oscura, misteriosa y seductora del actor, explorando temas como la inmortalidad, la venganza y la lucha entre el bien y el mal. Yağmacılar es una serie de fantasía y acción superíndice 3N que se sumerge en el fascinante y peligroso mundo de los vampiros. El elenco principal estuvo conformado por Kerem Bürsin, la talentosa Elu Párrafo Insangu, Birkan Sokuyu y Selma Ergeu Párrafo. La trama gira en torno a Mia, una joven valiente y decidida que busca vengar la muerte de su familia a manos de Dmitri, un poderoso vampiro con siglos de antiguo cuarto edad. La serie es relevante porque rompe con los esquemas y los estereotipos de las series turcas convencionales, explorando copyright neros como la fantasía oscura y el terror. Además, permite a Kerem mostrar una faceta muy compleja, introspectiva y desafiante como actor. Fue una producción superíndice 3N original de Netflix Turquía, lo que le dio una gran visibilidad a nivel internacional. Pero volviendo al tema central de este vídeo, la supuesta revelación superíndice 3N de Kerem sobre su relación superíndice 3N con Hande. Es imperativo recordar que hasta el momento todo lo que hemos discutido son rumores, especulaciones y conjeturas. No existe ninguna confirmación superíndice 3N oficial, ni por parte de Kerem ni de su equipo de representación superíndice 3N, de que el actor vaya a hablar públicamente sobre este delicado tema. Sin embargo, la expectativa es palpable, la tensión superíndice 3N se corta con un cuchillo, y los fans de ambos actores están ansiosos por conocer la verdad, o al menos una versión superíndice 3N de la misma, de primera mano. Y mientras aguardamos pacientemente podemos analizar las posibles razones que podrán motivar a Kerem a tomar la decisión superíndice 3N de romper el silencio. Tal vez quiera aclarar los rumores maliciosos que circulan sin cesar sobre su relación superíndice 3N con Hande. Tal vez sienta la necesidad de defender su imagen pública y su reputación superíndice 3N profesional. O tal vez simplemente quiera cerrar de una vez por todas este capítulo doloroso de su vida y seguir adelante, con la frente en alto y el corazón superíndice 3N renovado. Sea cual sea la motivación superíndice 3N subyacente, lo cierto es que una revelación superíndice 3N de esta magnitud podrá tener un impacto significativo en la imagen de Hande y Kerem, y en la percepción superíndice 3N que tiene el público sobre ellos. Podrá generar controversia, desatar un acalorado debate, y sobre todo, atraer una enorme atención superíndice 3N mediática, tanto en Turquía como a nivel internacional. Ahora me gustaría desviarme un poco del tema central para hablarles de otra serie turca que, aunque no es tu copyright directamente relacionada con Hande o Kerem, ha generado una gran copyright mica y un intenso debate en Turquía y en otros países. Me refiero por supuesto a Ukondieres y Sukur. Ukondieres y Sukur es un drama de acción superíndice 3N con altas dosis de violencia que se centra en las vidas de los miembros de una peligrosa familia mafiosa que controla un conflictivo barrio de Estambul llamado precisamente Ukondieres y Sukur. El elenco principal estuvo conformado por talentosos actores como Aras Bulut y Grado Sinemli, Dilan Ukondieres y Siu Párrafo Ekdeniz, y Erkan Kolu Párrafo Akaka Estendil. La serie es relevante porque aborda temas delicados y controvertidos como la violencia explícita, la corrupción superíndice 3N sistemultica, la desigualdad social y la despiadada lucha por el poder. Al mismo tiempo explora la importancia de la lealtad familiar, los lazos de amistad, y la búsqueda del amor en medio del caos y la destrucción superíndice 3N. Fue una de las series más exitosas y comentadas de Turquía en los últimos aún más menos os, aunque también copyright N fue objeto de duras críticas por parte de algunos sectores de la sociedad, que la acusaban de glorificar la violencia y promover una imagen negativa de la sociedad turca. La trama principal sigue los pasos de Yamau Párrafo Párrafo Oval, quien regresa a su barrio natal, Ukondieres y Sukur, después copyright S de aún más menos os de ausencia, para asumir el liderazgo de su familia y protegerlo de las amenazas de bandas rivales.
La controversia en torno a U con diéresis Ucur radica principalmente en su representatio superíndice 3 en glorifica de la violencia. Algunos críticos argumentan que la serie glorifica la violencia gratuita y la presenta como una solución superíndice 3 en lida para resolver los problemas. Otros, en cambio, defienden la serie como una representación superíndice 3 en realista y sin tapujos de la vida en un barrio marginal y como una crítica mordaz a la corrupción superíndice 3 n, la injusticia social y la impunidad. En definitiva, el tema de la violencia en las series turcas es un asunto complejo, delicado y controvertido. No existe una respuesta sencilla ni una solución superíndice 3 n fácil, y cada persona tiene derecho a tener su propia opinión superíndice 3 n al respecto. Lo importante es ser conscientes de los mensajes que transmiten estas series, analizar críticamente su contenido y reflexionar sobre las implicaciones sociales y culturales de su representación superíndice 3 n de la violencia. Y hablando de mensajes, quiero recordarles que este vídeo, como todos los que producimos en este canal, tiene como objetivo principal informar, entretener y estimular el debate inteligente. No pretendemos juzgar a nadie ni tomar partido por ninguna de las partes involucradas en esta historia. Simplemente queremos analizar la situación superíndice 3 n desde una perspectiva objetiva, presentarles la información superíndice 3 n de la manera clara, completa y equilibrada posible, y dejar que ustedes formen su propia opinión superíndice 3 n al respecto. Asu que volviendo al tema de Hande y Kerem, solo el tiempo dirá si Kerem decide finalmente romper el silencio y revelar la verdad de True S de su separación superíndice 3 n. Mientras tanto, nosotros permaneceremos atentos a cualquier novedad, actualización superíndice 3 n o declaración superíndice 3 n que pueda surgir, y les mantendremos informados de manera puntual y precisa. En resumen, en este vídeo hemos explorado a fondo el tema de la posible revelación superíndice 3 n de Kerem sobre su relación superíndice 3 n con Hande, hemos analizado algunas de sus series exitosas y relevantes, y hemos reflexionado sobre el espinoso tema de la violencia en las series turcas. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright creándolo. Me apasiona compartir con ustedes mi amor por las telenovelas turcas y analizar los temas que les interesan y preocupan. Gracias de corazón superíndice 3 n por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo, y que hayan encontrado interesante y entretenida nuestra discusión superíndice 3 n. Ahora me gustaría invitarlos a que dejen sus comentarios abajo y nos cuenten qué copyright opinan sobre todo esto. ¿Creen que Kerem debería hablar públicamente sobre su relación superíndice 3 n con Hande? ¿Qué copyright creen que podrá revelar si decide hacerlo? ¿Cuál es su serie favorita de Hande y Kerem? Queremos saber su opinión superíndice 3 n, sus ideas y sus perspectivas. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gusta superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Tenemos una gran cantidad de contenido interesante preparado para ustedes, asu que no se lo pierdan. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo, queridos amantes de las telenovelas turcas. Adiós superíndice 3S y que tengan un excelente día.